Bueno, y continuamos platicando con Dagoberto Gutiérrez. Nos habíamos quedado en tu parte ya de cuando ingresas al colegio o a la escuela. ¿Qué tan buen estudiante eras? Yo fui feliz en la escuela. ¿Eras de mucho amigo? De muchos amigos. Me encantaba estudiar. Yo no sabía eso. Hacía mis deberes con mucho placer. Me encantaba saber. Y empecé a escribir. En la escuela primaria empecé a escribir. ¿Antes que tus otros compañeros, tal vez, o no? No lo sé, quizás antes. Y ¿cuál era tu materia preferida en la etapa primaria? las ciencias sociales. Ciencias sociales. El idioma no me gustaba mucho. ¿Te acuerdas de algunos de tus amigos de la infancia todavía? Te repito que si eras amiguero, tenías bastantes amigos. Totalmente, perfectamente. Nombres y apellidos, rostros, tamaños, costumbres, apodos. De los profesores, por ejemplo. Totalmente. El profesor, ¿cuál era tu profesor que más te llegaba? Don Ramón Flores. Fue mi profesor de sexto grado. Un gran tocador de guitarra. Un gran tocador de guitarra. ¿Y tú tocas algún instrumento, Dagoberto? Ninguno. Ninguno. Don Carlos Viana, también un profesor tremendo, magnífico, de tercer grado. Ni la tambora, marinita, pandereta, un pitito. Ningún instrumento. Eso es un don del que carezco, lamentablemente. ¿Qué me gustaría a mí poder tocar guitarra? Fuera inmensamente feliz. ¿Eres un hombre romántico? ¿Fuiste un joven romántico también? Por supuesto. El romance forma parte del encantamiento necesario que los seres humanos necesitamos para vivir plenamente. Me decía que falleció su padre cuando usted tenía 7 años. 7 años. ¿Cómo superó esa etapa? ¿Por medio de su madre? No ¿Usted lo solo, en superé. compañía de sus hermanos? Ocurre que uno, en la medida que va viviendo, va sintiendo más las ausencias y va añorando más a los seres queridos que ha perdido y va sintiendo más las presencias. Hoy siento yo la ausencia de mi papá mucho más que antes. ¿Ves? Eso son temas insuperables. Lo mismo me ocurre con mi madre, que murió ya en 1983 en plena guerra. Esa es una ausencia que jamás se supera. Se vive con esas ausencias, aquí, así como se vive con otras ausencias, y se soportan algunas presencias. ¿Era travieso o no en la escuela? ¿Tiene alguna anécdota o algo que recuerdes? No fui travieso, ni pleitisto, más bien flexible. Mis amigos eran los más pandilleros del grupo, los más violentos del grupo, los más pícaros del grupo. ¿Y nunca lo quisieron absorber los pandilleros del grupo? No, nunca. Al contrario, como yo era amigo de ellos, les ayudaba en los exámenes. O sea que lo buscaban a la hora de las calificaciones. Por supuesto, yo siempre los apoyaba. ¿Y no lo marginaban por eso, por ser el inteligente del grupo? ¿Le había puesto, por ejemplo, algún apodo en el colegio? No, en absoluto. Porque yo me vinculaba mucho con los más fuertes, con los más violentos, con los más pícaros, con los menos estudiosos, y siempre los ayudaba, porque en el fondo yo los admiraba. Pero ellos, ¿deseaba ser como alguno de ellos? No. Los admiraba porque en ocasiones me parecían audaces. ¿Y por qué llamarlos pícaros? ¿En qué sentido? Porque desafiaban las reglas, desobedecían. Estaban situados siempre en el área estratégica del desorden. Como por ejemplo, ¿y nunca le atrajo a usted también a hacerlo? Nunca llegaban a la hora, a la clase. Nunca presentaban los deberes. En ocasiones no llegaban a clase para irse a vagar. Yo jamás hacía eso. Yo vivía en el mundo del orden, pero a mí me ilusionaba el desorden. ¿Y tuvo alguna vez problemas o roces con algún compañero y tuvo un compañero que lo defendió? Siempre. Estos amigos eran los que me defendían. Claro, era un cálculo. Además, esa gente siempre me cayó bien. La gente que se movía en el desorden, a mí
que me movía en el orden, siempre me caía bien. ¿Era una atracción o no? Sí, porque en el fondo era una intuición previa de comprender que la clave del orden está en el desorden. ¿Alguna vez se agarró a golpes con algún compañero o con algún amigo? Nunca. Hombre pacífico, muchacho pacífico. Muy pacífico. ¿Y en su adolescencia? ¿Cómo fue su adolescencia? Mi adolescencia fue también de mucho estudio, reflexión. ¿En la misma escuela? Sí, y de compromiso con la realidad. Ahora, ese compromiso estalla cuando yo era niño, a través de la lectura de un libro sobre la vida de Jesús. Ese personaje me subyugó, me encantó y aprendí a odiar a los imperios, a todos los imperios. El imperio romano que mata a Jesús se convirtió en el objeto de mi odio total por esa injusticia. ¿Usted solo leía, por ejemplo, esos libros o había alguien que le platicaba o razonaban este tipo de lecturas? Yo leí ese libro, los diarios los leía todos los días. Además leía todo lo que caía en mis manos, que no era mucho, pero en una oficina de un abogado hecha el Chuapa, que tenía la colección de Life en español, yo iba a leer periódicamente la revista Life. El doctor José Retana Silva, un abogado de origen graduado en Nicaragua. Entonces, a través de la revista Life, que yo iba a leer todos los sábados al bufete, yo estaba enterado de la situación internacional, científica, política y económica. De todo. De todo. Al grado tal que el doctor Retana Silva llegó a mi casa un día con la colección de revistas Life para regalármelas a mí, que de todos modos a mí me encantaban. ¿Ves qué cosas? Bueno, vamos a ir a un mensaje de nuestros anunciantes y quiero preguntarle en el próximo bloque acerca de si usted perteneció más bien a algún tipo de movimientos o algo todavía antes de graduarse, o eso lo hizo después de salir del colegio. En fin, hay mucho, pero mucho que platicar con Dagoberto. Vamos a seguir. Sí.